tenemos más de 20 años de declaratoria de emergencia en el BRAI, y eso no ha significado menos narcotráfico, menos inseguridad en esta parte del país. Estamos conectados con Fran Casas, él es especialista en seguridad ciudadana para hablar precisamente de este tema. Fran, buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos los amigos de Exitosa, encantado. Fíjate, la impresión que tiene la gente es que esto de los estados de emergencia no sirve para nada, ¿no? O sea, no está siendo una respuesta real y adecuada a lo que se necesita, porque además tienes un distrito declarado en emergencia y en el de al lado, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Piura, ¿no? Declaras en emergencia en Sullana y hay delincuencia en Paita, en Catacao, o sea, que tendrías que declararlos también en emergencia. Pero incluso los distritos declarados en emergencia siguen siendo víctimas de delitos. Efectivamente, ¿no? En principio porque, digamos, no existe ni en nuestro país ni en ninguna parte del mundo algún tipo de estudio técnico, evaluación, algún informe científico, algo por el estilo que nos demuestre que existe evidencia que nos corrobore de que al momento de declarar los estados de emergencia, inmediatamente se va a reducir el número de víctimas de los delitos o que se reduzca la delincuencia. No existe. Entonces, si no existe, es harto probable, como lo que ocurre, de que las decisiones que sustentan ese tipo de medidas se basen en creencias, suposiciones o impresiones políticas, como por ejemplo exigir que haya más policías en un distrito, ¿no? Pero que no necesariamente va a asegurar que se reduzcan los delitos, cuando lo que necesitamos más bien es ese tipo de medidas más integrales que permitan pues controlar las causas que generan, por ejemplo, la extorsión, los homicidios, la trata de personas, entre otros de los delitos que aquejan a los ciudadanos. Claro, en principio hay un desconocimiento y por lo tanto eso pues no garantiza que, digamos, se puedan reducir los delitos, ¿no? Claro, porque mira, se ha denunciado que en San Martín de Porres no solamente siguen las extorsiones, los asaltos, los asesinatos, sino que ya llegamos al colmo del asalto a un banco, ¿no? Entonces, operativo, sí. O sea, yo me imagino la escena, yo estoy tratando de hacer ficción. Me imagino la escena, oye, hagan algo en San Martín de Porres, 400 personas detenidas ayer por control de identidad. Pero son como manotazos, Fran, son como, o sea, no, uno tiene la sensación de que acá no hay una estrategia que se está llevando a la práctica para combatir a la delincuencia. Es decir, no hay un diagnóstico y una idea clara de que cada paso, en el contexto en el que cada paso que se da es parte de un plan. ¿No es cierto? Lo que está claro es que no hay plan. Mira, sobre lo que dices, dos cosas son bastante importantes, ¿no? En principio, efectivamente, yo creo que no podemos, digamos, descartar de que se están haciendo cosas. Sí, se hacen un montón de cosas, ¿no? Se compran videocámaras, se saca a los serenazgos, a la policía, hay un montón de acciones que se hacen, no es inacción. El problema es que esas acciones pues no tienen un norte, no tienen una estrategia por detrás. Entonces, nos podemos llenar de muchas cosas, pero si no tienen un norte, no la claridad sobre lo que se quiere enfrentar realmente, pues no va a tener ningún resultado, ¿no? Y en segundo lugar, si hay algo que es, digamos, nos están dando cuenta de nuestras autoridades, tanto del gobierno nacional como los alcaldes también, es que básicamente se están concentrando en acciones que son básicamente de gabinete, ¿no? Como establecer declaratorias de emergencia, o sacar medidas restrictivas de libertades, entre otras cosas, ¿no? Pero que no necesariamente pues eso van a tener un impacto positivo en la reducción de algunos delitos, sobre todo algunos que están asociados al crimen organizado. O sea, en principio no hay norte, y dos, básicamente están haciendo trabajos de escritorio, como se le dice. Necesitamos más bien que se pongan a trabajar sobre la base de las exigencias que, digamos, demanda la ciudadanía, ¿no? Extorsiones, controlar el robo y hurto de algunos objetos patrimoniales, controlar el mercado de armas para que no haya más asesinatos, entre otras cosas. Ese es el trabajo que tienen que hacer los alcaldes y también la Policía Nacional. Claro, porque, por ejemplo, fíjate, uno pregunta, ¿no? Con respecto al robo de celulares, que es una pesadilla, ¿no? Y la respuesta que se da es, están endureciendo la legislación, 30 años, cadena perpetua para el que roba celular y causa daño o actúa como parte de una organización. Pero el problema es que, en realidad, es decir, ¿quiénes son los grandes beneficiarios del robo de celulares? Los que compran los celulares robados, ¿no? O sea, finalmente los ladrones de celular son los proveedores de este corazón del negocio, que es donde se gana además el dinero y es el que hace que la demanda exista, ¿no es cierto? O sea, si hay alguien que compra celulares robados, entonces va a haber gente robando celulares. Pero es como que no hay
una estrategia para enfrentar esto como el centro del problema. Y lo otro, fíjate tú, ¿qué haces si te roban el celular? ¿Tú sabes qué hacer? ¿A qué número llamas? ¿Con quién te comunicas si te roban el celular para que se pongan en acción inmediatamente la policía? La gente no lo sabe. Yo no sé si existe, probablemente sí, pero no lo sabemos. Efectivamente. No, y muchas veces también uno se puede acercar a alguna comisaría, hacer la denuncia y le rechazan la denuncia específicamente porque se piensa que el valor del celular, por ejemplo, pues no amerita necesariamente abrir un tipo de investigación o actividad, ¿no? Mira, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y muchas veces se olvida, ¿no? El delito de robo y hurto, el delito patrimonial, que así está tipificado en el Código Penal, ¿no? No solamente es una transgresión de la ley, sino que está asociado a un mercado ilegal, como tú lo dices. Un mercado ilegal que es altamente rentable, lastimosamente, ¿no? Cerca de 2.8 millones de soles se mueven diariamente por este mercado ilegal. Entonces es pues ingenuo pensar de que porque tú agravas las penas, pues el delincuente pues se va a sentir ahora temeroso y ya no lo va a participar, ¿no? ¿Cómo no va a participar si es altamente rentable y en el Perú estamos viviendo un momento de recesión económica? Ahora bien, es verdad que existe una demanda, pero también es cierto que esa demanda no necesariamente es una demanda de los delincuentes, ¿no? Sino también hay muchas personas, muchos pequeños emprendedores, ¿no? Que hacen uso de esos celulares para, digamos, poder trabajar o poder comunicarse también. Aquí lo que hay que hacer son varias cosas, ¿no? Pero una que es clave es hacer que ese celular que se roba ya no vuelva a funcionar, ya no vuelva a la vida. Y para ello obligatoriamente tienes que controlar la venta informal de chips, ¿no? De líneas telefónicas, que aún cuando está prohibido por ley, y Oficitel lo ha comunicado en varias oportunidades, hay muchas empresas operadoras de telefonía que siguen ofertando esas líneas, a pesar de que está prohibido y a pesar de que saben de que muchas veces eso se utilizan para que los delincuentes, los extorsionadores cometan sus delitos, ¿no? Entonces hay que parar eso, hay que hacer que esos objetos robados pierdan valor, no se incorporen nuevamente al mercado económico. Y para eso hay que hacerlo que desaparezcan, ¿no? Que pierdan su funcionamiento, ¿no? Entonces necesitamos que no solamente se concentren en agravar penas o sancionar más a los pequeños delincuentes, sino también, por ejemplo, como te digo, a estas grandes empresas que aunque saben, ¿no? Que este mercado funciona muchas veces para cometer delitos, priorizan sus intereses económicos, ¿no? Eso también se tiene que controlar y la pregunta es qué está haciendo o está pensando el gobierno frente a este tipo de... Con respecto a este tema, ¿no? Pero por supuesto, eso es... O sea, tendría que haber, entre otras cosas, sentar en una mesa a todos los operadores y plantear las reglas claras de cómo se va a manejar el asunto de aquí para adelante, ¿no? Pero lo otro es pegarle a los corazones del negocio. Ahí está, ahí es. O sea, porque fíjate tú, la receptación sigue siendo un delito que tiene 4 años de pena. O sea, un tipo que tiene 50, 100, 200, 1000, 1500 celulares encontrado en algún momento, probablemente muchos de ellos ya manchados de sangre, o sea, podrían ser considerados, si se consigue un buen abogado, receptadores, o sea, 4 años de cárcel. Y al que robó el celular, 30 o 25, no tiene lógica. Ahora, fíjate, justo con respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Tú dices, no se ha probado que los estados de emergencia funcionen, ¿no? El comercio acaba de publicar que las cifras demuestran que los estados de emergencia no han dado resultados visibles. Ellos han verificado que desde el 2 de febrero del 2022 hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, es decir, han medido de febrero a diciembre del 2022, Lima Metropolitana y el Callao permanecieron bajo constantes prórrogas de la medida y en lugar de que los niveles de victimización disminuyeran, aumentaron. Fíjate tú, porque además está por terminar el estado, era 60 días el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, Sullana y San Martín de Porres, ¿no? Y es probable que lo amplíen, porque digamos que eso ha sido el patrón común también de años anteriores, ¿no? Pero si queremos ir a un caso más extremo, ¿no? Para que la gente vea pues lo ineficaz que puede ser ese tipo de declaratorias, ¿no? Tenemos más de 20 años de declaratoria de emergencia en el BRAI, y eso no ha significado menos narcotráfico, menos inseguridad en esta parte del país, ¿no? Entonces, más bien todo lo contrario, ¿no? Por el contrario, pues se produce cada vez más cocaína, incluso con cada vez mayor y mejor pureza, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto no está funcionando.
Y lo que requerimos es, cuando menos, que el gobierno tome, aunque sea una pausa, rebobine bien las situaciones que está planteando, ¿no? Y nos empiece a plantear, por lo menos, sobre algún tipo de delito en particular. Ya, ok, no se pueden hacer con todo. Uno, empecemos por los delitos patrimoniales, en todo caso, que son los que más afectan a la ciudadanía, ¿no? Más de un 80% de los delitos que afectan a los ciudadanos es el delito patrimonial, el robo de objetos personales. Ok, concéntrate en abordar en nuestra estrategia. ¿Qué necesitamos rehacer para que ya no nos roben este tipo de objetos? ¿Sí? Que se concentren en ellos. Y sobre ello quizás podemos medir en un periodo de 60, 90 días, a ver qué resultados se tienen. Pero si seguimos así, y que lastimosamente yo creo que vamos a seguir así, pues eso no va a tener ningún resultado y la gente va a seguir perdiendo la confianza en las autoridades. Fran, te agradezco mucho. Ha sido muy gentil por atendernos. Fran Casas, Exitosa. especialista en temas de seguridad, ha estado con nosotros en Seguridad Ciudadana.